14. Hemos rectificado conceptos. Nos hemos vuelto más modestos en toda la línea. Ya no derivamos al hombre del espíritu, de la divinidad, lo hemos reintegrado en el mundo animal. Se nos antoja el animal más fuerte, porque es el más listo, una consecuencia de esto es su espiritualidad. Nos oponemos, por otra parte, a una vanidad que también en este punto pretende levantar la cabeza, como si el hombre hubiese sido el magno propósito subyacente a la evolución animal. No es en absoluto la cumbre de la creación, todo ser se halla, al lado de él, en idéntico peldaño de la perfección. Y afirmando esto aún afirmamos demasiado, el hombre es, relativamente, el animal más malogrado, más morboso, lo más peligrosamente desviado de sus instintos, claro que por eso mismo también el más interesante. En cuanto a los animales, Descartes fue el primero en definirlos con venerable audacia como machinas, toda nuestra fisiología está empeñada en probar esta tesis. Lógicamente, nosotros ya no exceptuamos al hombre, como lo hizo aún Descartes, se conoce hoy día al hombre exactamente en la medida en que está concebido como machina. En un tiempo se atribuía al hombre, como don proveniente de un orden superior, el libre albedrío, ahora le hemos quitado incluso la volición, en el sentido de que ya no debe ser interpretada como una facultad. El antiguo término voluntad solo sirve para designar una resultante, una especie de reacción individual que sigue necesariamente a una multitud de estímulos en parte encontrados, en parte concordantes, la voluntad ya no actúa, ya no acciona. En tiempos pasados se consideraba la conciencia del hombre, el espíritu, como la prueba de su origen superior, de su divinidad. Para perfeccionar al hombre, se le aconsejaba retraer los sentidos al modo de la tortuga, cortar relaciones con las cosas terrenas y despojarse de lo que tiene de mortal, quedando entonces lo principal de él, el espíritu puro. También en este aspecto hemos rectificado conceptos, la conciencia, el espíritu se nos aparece precisamente como síntoma de una imperfección relativa del organismo, como tanteo, ensayo, y hierro, como esfuerzo en que se gasta innecesariamente mucha energía nerviosa, negamos que nada pueda ser perfeccionado mientras no se tenga conciencia de ello. El espíritu puro es pura estupidez, si descontamos el sistema nervioso y los sentidos, lo que tiene de mortal el hombre, nos equivocamos en nuestros cálculos, nada más. 15. Ni la moral ni la religión corresponden en el cristianismo a punto alguno de la realidad. Todos son causas imaginarias, Dios, alma, yo, espíritu, del libre albedrío, o bien el determinismo, todos son efectos imaginarios, pecado, redención, gracia, castigo, perdón. Todos son relaciones entre seres imaginarios, Dios, ánimas almas, ciencias naturales imaginarias, antropocentricidad, ausencia total del concepto de las causas naturales, una psicología imaginaria, sin excepción, malentendidos sobre sí mismo, interpretaciones de sentimientos generales agradables o desagradables, por ejemplo de los estados del nervus sympathicus, con ayuda del lenguaje de la idiosincrasia religioso-moral, arrepentimiento, remordimiento, tentación del diablo, la proximidad de Dios, una teleología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la eterna bienaventuranza. Este mundo de la ficción se distingue muy desventajosamente del mundo de los sueños, por cuanto éste refleja la realidad, en tanto que aquel falsea, desvaloriza y repudia la realidad. Una vez inventado el concepto naturaleza en contraposición a Dios, el término natural era por fuerza sinónimo de execrable, todo ese mundo ficticio tiene su raíz en el odio a lo natural, a la realidad, es la expresión de una profunda aversión a lo real. Pero con esto queda explicado todo. Solo quien sufre de la realidad tiene razones para sustraerse a ella por medio de la mentira. Mas sufrir de la realidad significa ser una realidad malograda. El predominio de los sentimientos de desplacer sobre los sentimientos de placer es la causa de esa moral y religión basadas en la ficción, mas tal predominio es la fórmula de la decadencia. 16. La misma conclusión se desprende de la crítica del concepto cristiano de Dios. Un pueblo que cree en sí tiene también su Dios propio. En él venera las condiciones gracias a las cuales prospera y domina, sus virtudes, proyecta su goce consigo mismo, su sentimiento de poder, en un ser al que puede dar las gracias por todo esto. Quien es rico ansía dar, un pueblo orgulloso tiene necesidad de un Dios para ofrendar. En base a tales premisas, la religión es una forma de la gratitud. Se está agradecido por sí mismo, para esto se ha menester un Dios.
Tal Dios debe poder beneficiar y perjudicar, estar en condiciones de ser amigo y enemigo, se lo admira por lo uno y por lo otro. La castración antinatural de la divinidad, en el sentido de convertirlo en un Dios exclusivo del bien, sería de todo punto indeseable en este orden de ideas. Se necesita del Dios malo en no menor grado que del bueno, como que no se debe la propia existencia a la tolerancia y la humanidad de que serviría un Dios que no conociera la ira, la venganza, la envidia, la burla, la astucia y la violencia, que a lo mejor hasta fuera ajeno a los ardores inefables del triunfo y de la destrucción. A un Dios así no se lo comprendería, ¿para qué se lo tendría? Claro que si un pueblo se hunde, si siente desvanecerse para siempre su fe en el porvenir, su esperanza de libertad, si la sumisión entra en su conciencia como conveniencia primordial y las virtudes de los sometidos como condiciones de existencia, por fuerza cambia también su Dios. Este se vuelve tímido, cobarde, medroso y modesto, aconseja la paz del alma, la renuncia al odio, la indulgencia y aun el amor al amigo y al enemigo. Moraliza sin cesar, penetra en las cuevas de todas las virtudes privadas y se convierte en Dios para todo el mundo, en particular, cosmopolita. Si en un tiempo representó a un pueblo, la fuerza de un pueblo, todo lo que había de agresivo y pletórico en el alma de un pueblo, ahora ya no es más que el buen Dios. En efecto, no existe para los dioses otra alternativa, o son la voluntad de poder, y mientras lo sean serán dioses de pueblos, o son la impotencia para el poder, y entonces se vuelven necesariamente buenos. 17. Dondequiera que declina la voluntad de poder se registra un decaimiento fisiológico, una decadencia. La divinidad de la decadencia, despojada de sus virtudes e impulsos más viriles, se convierte necesariamente en el Dios de los fisiológicamente decadentes, de los débiles. Estos no se llaman los débiles, sino los buenos. Se comprenderá, sin necesidad de ulterior sugestión, en qué momentos de la historia es factible la ficción dualista de un Dios bueno y otro malo. Llevados por el mismo instinto con que degradan a su Dios al bueno en sí, los sometidos despojan de todas sus cualidades al Dios de sus vencedores, se vengan de sus amos dando al Dios de los mismos un carácter diabólico. Tanto el Dios bueno como el diablo son engendros de la decadencia. Parece mentira que todavía hoy se ceda a la ingenuidad de los teólogos cristianos hasta el punto de decretar a la par de ellos que la evolución de la concepción de la divinidad del Dios de Israel, del Dios de un pueblo, al Dios cristiano, al dechado del bien, significa un progreso. Hasta Renan lo hace. Como si Renan tuviese derecho a la ingenuidad. Pero sí es evidente todo lo contrario. Si todas las premisas de la vida ascendente, toda fuerza, valentía, soberbia y altivez, quedan eliminadas de la concepción de Dios, si éste se convierte paso a paso en símbolo de un bastón para cansados, de un salvavidas para todos los náufragos, si llega a ser el Dios de los pobres, los pecadores y los enfermos por excelencia y el atributo salvador, redentor, queda, por así decirlo, como el atributo propiamente dicho de la divinidad, que indica transformación semejante, tal reducción de la divinidad. Claro que el reino de Dios queda así ampliado. En un tiempo Dios no tuvo más que su pueblo elegido. Luego, al igual de su pueblo, llevó una existencia trashumante y ya no se radicó en parte alguna, hasta que al fin, gran cosmopolita, se encontraba bien en todas partes y tenía de su parte el gran número, a media humanidad. Mas no por ser el Dios del gran número, el demócrata entre los dioses, llegó a ser un orgulloso, Dios pagano, seguía siendo judío, el Dios de todos los lugares y rincones oscuros, de todas las barriadas malsanas del mundo entero. Su imperio es como antes un reino subterráneo, un hospital, un gueto. Y él mismo, como es de pálido, de débil, de decadente hasta los más anémicos de los anémicos, los señores metafísicos, los albinos de los conceptos, han dado cuenta de él. Estos han tejido tanto tiempo su tela en torno a él que hipnotizado por sus movimientos terminó por convertirse a su vez en araña, en metafísico. Entonces volvió a extraer de sí, tejiendo, el mundo, subespecie Spinozae, entonces se transfiguró en cada vez mayor abstracción y anemia, quedando hecho un ideal, un espíritu puro, absolutum y cosa en sí. Decadencia de un Dios, Dios se convirtió en la cosa en sí. 18. La concepción cristiana de Dios, Dios como Dios de los enfermos, como araña, como espíritu, es una de las más corrompidas que existen sobre la tierra, tal vez hasta marque el punto más bajo de la curva descendente del tipo de la divinidad. Dios,
degenerado en objeción contra la vida, en vez de ser su transfigurador y eterno sí. En Dios, declarada la guerra a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vida. Dios, la fórmula para toda detracción de este mundo, para toda mentira del más allá. En Dios, divinizada la nada, santificada la voluntad de alcanzar la nada. 19. El hecho de que las vigorosas razas del norte de Europa no hayan repudiado al Dios cristiano ciertamente no habla en favor de su don religioso, para no decir nada de su gusto. Debieron haber dado cuenta de tan morboso y decrépito engendro de la decadencia. Por no haberlo hecho, pesa sobre ellas un triste si no han absorbido en todos sus instintos la enfermedad, la decrepitud, la contradicción. Desde entonces ya no han creado diosel en casi 2 milenios ni un solo nuevo dios. Impera todavía, y como a título legítimo. Como ultimum y maximum del poder creador de dioses, del creator spiritus en el hombre, este lamentable dios del monótono teísmo cristiano. Este ser híbrido hecho de cero, concepto y contradicción en el que están sancionados todos los instintos de decadencia, todas las cobardías y cansancios del alma. 20. Condenando al cristianismo, no quiero cometer una injusticia con una religión afín, que hasta cuenta con mayor número de fieles, me refiero al budismo. El cristianismo y el budismo están emparentados como religiones nihilistas, son religiones de la decadencia, y sin embargo, están diferenciados entre sí del modo más singular. Por el hecho de que ahora sea posible compararlos, el crítico del cristianismo está profundamente agradecido a los eruditos indios. El budismo es 100 veces más realista que el cristianismo, ha heredado el planteo objetivo y frío de los problemas, es posterior a un movimiento filosófico multisecular, al advenir él, ya estaba desechada la concepción de Dios. Es el budismo la única religión propiamente positivista en la historia, aun en su teoría del conocimiento, un estricto fenomenalismo, ya no proclama la lucha contra el pecado sino reconociendo plenamente los derechos de la realidad, la lucha contra el sufrimiento. Lo que lo distingue radicalmente del cristianismo es el hecho de que está con el autoengaño de los conceptos morales tras sí, hallándose, según mi terminología, más allá del bien y del mal. Los dos hechos fisiológicos en que descansa y que tiene presente son, primero, una irritabilidad excesiva, que se traduce en una sensibilidad refinada al dolor, y segundo, una hiperespiritualización, un desenvolvimiento excesivamente prolongado en medio de conceptos y procedimientos lógicos, proceso en que el instinto de la persona ha sufrido menoscabo en favor de lo impersonal, dos estados que algunos de mis lectores, por lo menos los objetivos, conocerán, como yo, por experiencia. Estas condiciones fisiológicas han dado origen a una depresión, contra la que procede Buda valiéndose de medidas higiénicas. Para combatir la receta la vida al aire libre, la existencia trashumante, una dieta frugal y seleccionada, la prevención contra todas las bebidas espirituosas, asimismo contra todos los afectos que hacen mala sangre, también una vida sin preocupaciones, ya por sí mismo o por otros. Exige representaciones que sosieguen o alegren, inventa medios de ahuyentar las que no convienen. Entiende la bondad, la jovialidad, como factor que promueve la salud. Desecha la oración, lo mismo que el ascetismo, nada de imperativos categóricos, nada de obligaciones, ni aun dentro de la comunidad monástica, que puede abandonarse, pues todo esto serviría para aumentar esa irritabilidad excesiva. Por esto Buda se abstiene de predicar la lucha contra los que piensan de otra manera, su doctrina nada repudia tan categóricamente como el afán vindicativo, la antipatía, el resentimiento, no es por la enemistad como se pone fin a la enemistad, tal es el conmovedor estribillo del budismo. Y con razón, precisamente estos afectos serían de todo punto perjudiciales con respecto al propósito dietético primordial. El cansancio mental con que se encuentra Buda y que se traduce en una objetividad excesiva, esto es, en un debilitamiento del interés individual, en pérdida de gravedad, de egoísmo, lo combate refiriendo aún los intereses más espirituales estrictamente a la persona. En la doctrina de Buda el egoísmo está estatuido como deber, el cómo lo libras tú del sufrimiento regula y limita toda la dieta mental, es permitido, acaso, trazar un paralelo con aquel ateniense que a su vez declaró la guerra al espíritu científico puro con Sócrates, que dio al egoísmo personal en el reino de los problemas igualmente categoría de moral. 21. Las premisas del budismo son un clima muy suave, una marcada mansedumbre y liberalidad de las costumbres, ausencia total de militarismo y la radicación del movimiento en las capas superiores y aún eruditas de la población.
La paz serena, el sosiego, la extinción de todo deseo es la meta suprema, y se alcanza esta meta. El budismo no es una religión en que tan solo se aspire a la perfección, lo perfecto es en él lo normal. En el cristianismo, pasan a primer plano los instintos de sometidos y oprimidos, son las clases sociales más bajas las que en él buscan su salvación. Aquí se practica como ocupación, como remedio contra el aburrimiento, la casuística del pecado, la autocrítica, la inquisición, aquí se mantiene el afecto constantemente referido a un poderoso, denominado Dios, mediante la oración, aquí se concibe lo supremo como algo inaccesible, como regalo, como gracia. Aquí falta también el carácter público, el escondite, el rincón oscuro, es propio del cristianismo. Aquí se desprecia el cuerpo y se repudia la higiene como sensualidad, la Iglesia hasta se opone al aseo, la primera medida tomada por los cristianos luego de la expulsión de los moros fue clausurar los baños públicos, de los que solamente en Córdoba había 270. Lo cristiano supone un cierto sentido de la crueldad, consigo mismo y con los demás, el odio a los heterodoxos, el afán persecutorio. Privan representaciones sombrías y excitantes, los estados más apetecidos, designados con los nombres supremos, son de carácter epilepsoide, la dieta es seleccionada en forma que promueva fenómenos mórbidos y sobreexcite los nervios. Cristiano es el odio mortal a los amos de la tierra, a los nobles, en conjunción con una competencia solapada, se les deja el cuerpo, se requiere solamente el alma. Cristiana es la hostilidad enconada al espíritu, al orgullo, a la valentía, a la libertad y el libertinaje del espíritu, cristiana es la hostilidad enconada a los sentidos, a los placeres sensuales, a la alegría, en fin. 22. Cuando el cristianismo abandonó su suelo primitivo, las capas más bajas de la población, el submundo del mundo antiguo, y se lanzó a la conquista de pueblos bárbaros, ya no tenía que habérselas con hombres cansados, sino con hombres embrutecidos y desgarrados por dentro, con los hombres fuertes, pero malogrados. En esta región, el descontento consigo mismo, el sufrimiento de sí propio, no es, como en la budista, una irritabilidad excesiva y una hipersensibilidad al dolor, sino, por el contrario, una ansia incontenible de hacer sufrir, de descargar la tensión interior en actos y representaciones hostiles. El cristianismo necesitaba conceptos y valores bárbaras para dar cuenta de bárbaros, tales son el sacrificio del primogénito, la ingestión de sangre en la comunión, el desprecio hacia el espíritu y la cultura, el tormento, en cualquier forma, físico y mental, y la gran pompa del culto. El budismo es una religión para hombres tardíos, para razas suaves, mansas e hiperespiritualizadas, excesivamente sensibles al dolor. Europa no está aún, ni con mucho, madura para él, las conduce de vuelta a paz y alegría serena, a la dieta en lo espiritual, a cierto endurecimiento en lo físico. El cristianismo, en cambio, quiere domar fieras, y para tal fin las enferma, hasta el punto que el debilitamiento es la receta cristiana para la domesticación, la civilización. El budismo es una religión para el final y cansancio de la civilización, el cristianismo ni siquiera se encuentra con una civilización, y, eventualmente, la funda. 23. El budismo, como queda dicho, es 100 veces más frío, verdadero y objetivo. A él ya no le hace falta rehabilitar ante sí mismo su sufrimiento, su sensibilidad al dolor, por la interpretación del pecado, solo dice lo que piensa, yo sufro. Para el bárbaro, en cambio, el sufrimiento en sí no es decente, le hace falta una interpretación para admitir ante sí mismo que sufre, su instinto lo lleva más bien a negar el sufrimiento, a sufrir con mansa resignación. Para él, la noción del diablo era un verdadero alivio, tenía un enemigo poderosísimo y terrible, no era una vergüenza sufrir de enemigo semejante. Entraña el cristianismo algunas sutilezas propias de Oriente. Sabe, ante todo, que en el fondo da igual que tal cosa sea cierta, dado que lo importante es que se crea. La verdad y la creencia en la verdad de tal cosa son dos mundos de intereses diferentes, poco menos que dos mundos antagónicos, se llega a ellos por caminos radicalmente distintos. Saber esto casi es la esencia del sabio, tal como lo concibe el Oriente, así lo entienden los brahmanes, como también Platón y todo adepto a la sabiduría esotérica. Por ejemplo, si hay una aventura en eso de creerse redimido del pecado, no hace falta como premisa que el hombre sea propenso al pecado, sino que se sienta propenso al pecado.
Mas si en un plano general lo que primordialmente hace falta es la fe, hay que desacreditar la razón, el conocimiento y la investigación, el camino de la verdad se convierte así en el camino prohibido. La firme esperanza es un estimulante mucho más poderoso de la vida que cualquier ventura particular efectiva. A los que sufren hay que sostenerlos mediante una esperanza que ninguna realidad pueda desmentir, ninguna consumación pueda privar de su base, una esperanza que se cumplirá en un más allá. Precisamente por este poder de entretener al desgraciado, los griegos tenían la esperanza por el mal de los males, por el mal propiamente pérfido, que se quedaba en el fondo de la caja de Pandora. Para que sea factible el amor, Dios debe ser una persona, para que puedan hacerse valer los instintos más soterrados, Dios debe ser joven. Ha de llevarse a primer plano un hermoso santo para el ardor de las mujeres, y una virgen para el de los hombres. Esto en el supuesto de que el cristianismo quiera imponerse en un terreno donde ya cultos afrodisíacos o de Adonis han determinado el concepto del culto. El concepto de la castidad acentúa la vehemencia y profundidad del instinto religioso, presta al culto un carácter más cálido, más exaltado, más fervoroso. El amor es el estado en que el hombre ve las cosas, más que en ningún otro, tal como no son. En él se manifiesta cabalmente el poder de ilusión, lo mismo que el de transfiguración. Quien ama soporta más que de ordinario, aguanta todo. Había que inventar una religión en la que se pudiera amar, pues donde se cumple este requisito ya se ha vencido lo peor de la vida. Esto por lo que se refiere a las tres virtudes cristianas de la fe, el amor y la esperanza, yo las llamo las tres corduras cristianas. El budismo es demasiado tardío y positivista como para ser aún cuerdo de semejante manera. 24. Me limito aquí a rozar el problema de la génesis del cristianismo. La primera tesis para la solución del mismo reza: el cristianismo solo puede ser comprendido como producto del suelo en que ha nacido, no es una reacción al instinto judío, sino la consecuencia del mismo, su lógica terrible llevada a una conclusión ulterior. Dicho en la fórmula del Redentor, la salvación proviene de los judíos. La segunda tesis reza: el tipo psicológico del Galileo es todavía reconocible, pero solo en su degeneración total, que es mutilación e incorporación de multitud de rasgos extraños a un tiempo, ha podido servir para el uso que se ha hecho de él, el de ser el tipo de redentor de la humanidad. Los judíos son el pueblo más singular de la historia mundial, puesto que puestos en el dilema de ser o no ser, prefirieron, con una determinación francamente escalofriante, ser a cualquier precio. Este precio era el falseamiento radical de toda la naturaleza, de toda naturalidad, de toda realidad, de todo el mundo interior no menos que del exterior. Repudiaron todas las condiciones bajo las cuales habían podido vivir, habían tenido derecho a vivir hasta entonces los pueblos, hicieron de sí mismos una antítesis de las condiciones naturales. Invirtieron la religión, el culto, la moral, la historia y la psicología, de un modo fatal, en lo contrario de los valores naturales de las mismas. El mismo fenómeno se da, y en una escala infinitamente mayor, pero, no obstante, como mera copia, en la Iglesia cristiana, en comparación con el pueblo de los santos, ella no puede pretender originalidad. Los judíos son, así, el pueblo más fatal de la historia, como resultado de su gravitación, la humanidad se ha vuelto tan falsa que, todavía hoy, el cristianismo es capaz de sentirse antijudío, sin tener conciencia de que es la idiosincrasia judía llevada a su consecuencia última. En mi genealogía de la moral he dado por vez primera una dilucidación psicológica del contraste entre la moral aristocrática y la moral del resentimiento, esta última derivada del no pronunciado frente a aquella. Mas queda definida así la esencia de la moral judeocristiana. Para poder decir no a todo cuanto representa la curva ascendente de la vida, la armonía plena, la hermosura, la autoafirmación, el instinto del resentimiento, hecho genio, tuvo que inventarse otro mundo con respecto al cual esa afirmación de la vida supuso lo malo, lo reprobable, en sí. Psicológicamente hablando, el pueblo judío es un pueblo de vitalidad extrema que, confrontado con condiciones de existencia imposibles, tomó deliberadamente, guiado por la cordura suprema del instinto de conservación, la defensa de todos los instintos de la decadencia, y no tanto por estar dominado por ellos como porque adivinó en los mismos una potencia mediante la cual le sería dable hacerse valer frente al mundo. Los judíos son los antípodas de todo lo decadente, mas tenían que representar el papel de decadentes, hasta el extremo de engañar a todo el mundo, con un non plus ultra del genio histriónico sabían ponerse al frente de todos los movimientos de la decadencia, como cristianismo paulino,
para hacer de ellos algo que fuera más fuerte que cualquier facción dispuesta a decir sí a la vida. Para el tipo humano que en el judaísmo y el cristianismo llega a dominar, el sacerdotal, la decadencia no es sino un medio. Este tipo humano está vitalmente interesado en enfermar a la humanidad, en invertir los conceptos bien y mal, verdadero y falso, en un sentido que entraña un peligro mortal para la vida y significa el repudio del mundo. 25. La historia de Israel es inestimable como historia típica de una desnaturalización total de los valores naturales. Voy a esbozar 5 hechos de este proceso. Originariamente, sobre todo en los tiempos de los reyes judíos, también Israel se hallaba en la proporción justa, vale decir, natural con todas las cosas. Su Jahve era la expresión de la conciencia de poder, del goce mismo, de la esperanza depositada en sí mismo, en él se esperaba victoria y ventura, con él se confiaba en que la naturaleza había de dar al pueblo lo que le hacía falta, sobre todo, lluvia. Jahve es el Dios de Israel, y, por ende, el Dios de la justicia, lógica de todo pueblo que tiene poder y goza de él con la conciencia tranquila. En el culto de las fiestas se expresan estos dos aspectos de la autoafirmación de todo pueblo, gratitud por los grandes destinos gracias a los cuales llegó al poder, y gratitud en relación con el ciclo de las estaciones y toda fortuna en la ganadería y la agricultura. Este estado de cosas siguió siendo el ideal durante mucho tiempo, incluso cuando hacía mucho había acabado de una manera lamentable a causa de la anarquía interior y la intervención de los asirios. El pueblo continuó alimentando como aspiración suprema esa visión de un rey en el que el buen soldado se aunaba con el juez severo, sobre todo Isaías, ese profeta típico, esto es, crítico y satírico de la hora. Sin embargo, todas las esperanzas se desvanecieron. El antiguo Dios ya no estaba en condiciones de hacer nada de lo que en un tiempo había sido capaz de hacer. Lo que correspondía era desecharlo. ¿Qué ocurrió? Se modificó su concepción, se desnaturalizó su concepción, a este precio se lo retuvo. Jahve, el Dios de la justicia, ya no se consideraba identificado con Israel, expresión del orgullo de su pueblo, sino un Dios condicionado. Su concepción pasa a ser un instrumento en manos de agitadores sacerdotales, que en adelante interpretan toda ventura como premio y toda desventura como castigo por desobediencia a Dios, como pecado, esa interpretación más mendaz en base a un presunto orden moral, con la que se invierte de una vez por todas el concepto natural causa y efecto. Una vez que con premio y castigo se haya abolido la causalidad natural, hace falta una causalidad antinatural, de la que se sigue entonces toda la demás antinaturalidad. Así, al Dios que ayuda y que resuelve todas las dificultades, que en el fondo encarna toda inspiración feliz de la valentía y la confianza en sí mismo, se sustituye por un Dios que exige. La moral ya no es la expresión de las condiciones de existencia y prosperidad de un pueblo, su más soterrado instinto vital, sino que se vuelve abstracta y antivital, la moral como imaginación mal pensada, como mal de ojo a todas las cosas. ¿Qué es, en definitiva, la moral judeocristiana? El azar despojado de su inocencia, la desgracia envilecida por el concepto pecado, el bienestar denunciado como peligro, como tentación, el malestar fisiológico infectado del gusano roedor de la conciencia. 26. Los sacerdotes judíos no se detuvieron en el falseamiento de la concepción de Dios y la moral. Toda la historia de Israel era contraria a sus fines, había, por tanto, que abolirla. Estos sacerdotes realizaron ese prodigio de falseamiento cuyo testimonio es buena parte de la Biblia, con un desprecio inaudito hacia toda tradición, hacia toda realidad histórica, pospusieron el pasado de su propio pueblo a la religión, es decir, que hicieron de él un estúpido mecanismo de salvación basado en el castigo que la da a los que contra él pecan, y en el premio con que conforta a los que le obedecen. Este vergonzoso falseamiento de la verdad histórica nos causaría una impresión mucho más penosa si milenios de interpretación eclesiástica de la historia no nos hubiesen hecho casi indiferentes a las exigencias de la probidad in historicis. Y la Iglesia ha sido secundada en esto por los filósofos, por toda la evolución de la filosofía, hasta la más reciente, corre la mentira del orden moral. ¿Qué significa orden moral? Significa que hay de una vez por todas una voluntad de Dios respecto a lo que el hombre debe hacer y debe no hacer, que el grado de obediencia a la voluntad de Dios determina el valor de los individuos y los pueblos, que en los destinos de los individuos y los pueblos manda la voluntad de Dios, castigando y premiando, según el grado de obediencia. La realidad subyacente a tan lamentable mentira es esta: un tipo humano parásito que solo prospera a expensas de todas las cosas sanas de la vida,
el sacerdote, abusa del nombre de Dios, al estado de cosas donde él, el sacerdote, fija el valor de las cosas, le llama el reino de Dios, y a los medios por los cuales se logra y mantiene tal estado de cosas, la voluntad de Dios, con frío cinismo juzga a los pueblos, tiempos a individuos por la utilidad que reportaron al imperio de los sacerdotes. O la resistencia que le opusieron. No hay más que observarlo, bajo las manos de los sacerdotes judos la época grande de la historia de Israel se trocó en una época de decadencia, el destierro, esa larga desventura, se convirtió en una pena eterna en castigo de la época grande, aquella en que los sacerdotes aún no tuvieron influencia alguna. De los personajes portentosos y libérrimos de la historia de Israel hicieron, según las conveniencias, unos pobres mamarrachos o unos impíos y redujeron todo acontecimiento grande a la fórmula estúpida, obediencia o desobediencia a Dios. Un paso más por este camino y se postula que la voluntad de Dios, esto es, las condiciones bajo las cuales se perpetúa el poder de los sacerdotes, debe ser conocida. Para tal fin, se requiere una revelación. Quiere decir, que se requiere un fraude literario en gran escala, se descubre una sagrada escritura y se la publica con gran pompa hierática, con días de penitencia y lamentaciones por el largo pecado. Pretendíase que la voluntad de Dios actuaba desde hacía mucho tiempo, que toda la calamidad estribaba en que los hombres se habían divorciado de la sagrada escritura. Ya a Moisés se había revelado la voluntad de Dios que había pasado. Con rigor y con una pedantería que ni se detenía ante los impuestos, grandes y pequeños, a pagar, sin olvidar, por supuesto, lo más sabroso de la carne, puesto que el sacerdote es un carnívoro, el sacerdote había formulado de una vez por todas lo que complacía a la voluntad de Dios. A partir de entonces, todas las cosas están dispuestas en forma que el sacerdote es imprescindible en todas partes, con motivo de todos los acontecimientos naturales de la vida, nacimiento, casamiento, enfermedad y muerte, para no hablar de la ofrenda, de la comida, se presenta el santo parásito para desnaturalizarlos, en su propia terminología, para santificarlos. Pues hay que comprender esto, toda costumbre natural, toda institución natural, el Estado, la administración de justicia, el matrimonio, la asistencia a los enfermos y el socorro a los pobres, todo imperativo dictado por el instinto de la vida, en una palabra, todo cuanto tiene valor en sí, lo convierte el parasitismo del sacerdote en principio en una cosa sin valor e incompatible con cualquier valor, requiere ella una sanción a posteriors, hace falta una potencia valorizadora que niegue la naturaleza inherente a todo esto y crear así su valor. El sacerdote desvaloriza, desantifica la naturaleza, a este precio existe. La desobediencia a Dios, vale decir, a los sacerdotes, a la ley, es bautizada entonces con el nombre de pecado. Los medios por los cuales es dable reconciliarse con Dios son desde luego medios que aseguran una sumisión aún más completa al sacerdote, únicamente el sacerdote redime. Psicológicamente hablando, en toda sociedad organizada sobre la base de un régimen sacerdotal los pecados son imprescindibles, son las palancas propiamente dichas del poder, el sacerdote vive de los pecados, tiene necesidad de que se peque. Tesis capital, Dios perdona al que hace penitencia, al que se somete al sacerdote. 27. En un suelo de tal modo falso donde toda naturalidad, todo valor natural, toda realidad tenía que hacer frente a los más soterrados instintos de la clase dominante, creció el cristianismo, forma de la enemistad mortal a la realidad que hasta ahora no ha sido superada. El pueblo santo que para todas las cosas se había quedado exclusivamente con valores de sacerdotes, palabras de sacerdotes, repudiando con una consecuencia pasmosa cualquier otro poder establecido sobre la tierra como sacrílego y el mundo como pecado, este pueblo produjo para su instinto una fórmula última, lógica hasta la autonegación, como cristianismo negó aún la forma última de la realidad, la misma realidad judía, al pueblo santo, al pueblo de los elegidos. El suceso es de primer orden, el pequeño movimiento insurgente, bautizado con el nombre de Jesús de Nazaret, es el instinto judío otra vez. O dicho de otro modo, el instinto de sacerdote que ya no soporta al sacerdote como realidad, la invención de una forma de existencia aún más abstracta, de una visión aún más irreal del mundo que la que implica la organización de una iglesia. El cristianismo niega a la iglesia. Yo no sé contra qué se dirigió la sublevación cuyo autor ha sido considerado o mal considerado Jesús, sino contra la iglesia judía, tomada la palabra iglesia exactamente en el sentido en que la tomamos hoy día. Fue una sublevación contra los buenos y justos, contra los santos de Israel,
la jerarquía de la sociedad, pero no contra la corrupción de la misma, sino contra la casta, el privilegio, el orden y la fórmula, fue un no creer en los hombres superiores, un decir no a todos los sacerdotes y teólogos. Mas la jerarquía que así quedó puesta en tela de juicio, bien que tan solo por un breve instante, era la construcción lacustre, sobre la cual el pueblo judío sustituía en plena agua, la posibilidad última, arduamente conquistada, de sobrevivir, el residuum de su autonomía política. Todo ataque dirigido a ella era un ataque al más soterrado instinto popular, a la más denotada voluntad de vida de un pueblo que se ha dado jamás. Ese santo anarquista que incitó al bajo pueblo, a los parias y los pecadores, a los tsandala en el seno del pueblo judío, a rebelarse contra el orden imperante gastando un lenguaje, siempre que uno pudiera fiarse de los evangelios, que también en nuestros tiempos significaría la deportación a Siberia, fue un delincuente político, en la medida en que cabían delincuentes políticos en tal comunidad absurdamente política. A causa de esta actitud fue a parar a la cruz, la prueba de ello es el letrero colocado en lo alto de la cruz. Murió por su propia culpa. Falta todo motivo para creer, como tantas veces se ha afirmado, que murió por culpa ajena. 28. Una cuestión muy distinta es la de si él realmente tuvo conciencia de tal oposición o fue tan solo sentido como esta oposición. Y solo aquí toco el problema de la psicología del Redentor. Confieso que pocos libros he leído con tantas dificultades como los Evangelios. Estas dificultades son de otra índole que aquellas en cuya comprobación la curiosidad erudita del espíritu alemán consiguió uno de sus más inolvidables triunfos. Han pasado muchos días en que también yo, como todos los jóvenes eruditos, saboreé con sabia despaciosidad de refinado filólogo la obra del incomparable Strauss. Tenía yo entonces 20 años, ahora soy un hombre demasiado serio para eso. ¿Qué me importan las contradicciones de la tradición? Como para llamar tradición a las leyendas de los santos. Las historias de santos son la literatura más ambigua que existe, aplicarles, en ausencia de cualesquiera otros documentos, el método científico, se me antoja una empresa de antemano condenada al fracaso, mero pasatiempo erudito. 29. Lo que a mí me importa es el tipo psicológico del Redentor. Este tipo podría aparecer en los Evangelios, pese a los Evangelios, por más mutilados o desfigurados por aditamentos extraños que aquellos estuviesen, del mismo modo que el de Francisco de Asís aparece en sus leyendas, pese a sus leyendas. No me interesa la verdad de lo que Jesús hizo, lo que dijo y cómo murió, sino saber si su tipo es todavía reconocible, si está transmitido por la tradición. Las tentativas que conozco encaminadas a extraer de los Evangelios hasta la historia de un alma se me antojan pruebas de una abominable ligereza psicológica. El señor Renan, ese payaso insichologicist, ha aportado a su explicación del tipo de Jesús los dos conceptos más inadecuados que se conciben en este caso, el del genio y el del héroe, Eros. Pero si el concepto héroe es lo más antievangélico que pueda darse. Precisamente la antítesis de toda lucha, de toda idiosincrasia militante se ha hecho aquí instinto, la incapacidad para la resistencia, no te resistas al mal es la palabra más profunda. De los Evangelios, en cierto sentido su clave, la dicha inefable en la paz, la mansedumbre, el no ser capaz de experimentar sentimientos hostiles, se torna aquí en moral. ¿Qué significa buena nueva? Que está encontrada la verdadera vida, la vida eterna, que está ahí, dentro del hombre, como vida en el amor sin reservas, sin condiciones, sin distanciamiento. Cada cual es hijo de Dios. Jesús no reivindica en absoluto para sí esta condición, como hijos de Dios, todos son iguales como para hacer de Jesús un héroe. Y qué grave malentendido es sobre todo la palabra genio. Todo nuestro concepto del espíritu carece de sentido en el mundo dentro del que se desenvuelve Jesús. El rigor del fisiólogo sugeriría aquí más bien una palabra muy diferente. Conocemos un estado de irritabilidad morbosa del tacto, que en tales condiciones retrocede ante la idea de asir un objeto sólido. Tradúzcase tal hábito fisiológico en su lógica última, como odio instintivo a cualquier realidad, como evasión a lo inasible, a lo inconcebible, como aversión a cualquier fórmula, a cualquier noción de tiempo y espacio, a todo cuanto es fijo, costumbre, institución, iglesia, como desenvolvimiento en un mundo ajeno a toda realidad, exclusivamente interior, un mundo verdadero, un mundo eterno. El reino de Dios está dentro de vosotros. 30. El odio instintivo a la realidad,
consecuencia de una extraña irritabilidad y sensibilidad al sufrimiento que ya no quiere ser tocada porque todo contacto provoca en ella una reacción excesiva. El repudio instintivo de toda antipatía, de toda hostilidad, de todos los límites y distancias del sentir, consecuencia de una extrema irritabilidad y sensibilidad al sufrimiento que siente ya toda resistencia, toda obligación de resistir como, un desplacer insoportable, esto es, como perjudicial, como contrario al instinto de conservación y concibe la dicha inefable, el placer, únicamente como un no resistir más, un no resistir a nadie, ni al mal ni al maligno. El amor como única, última, posibilidad de vivir. Estas son las dos realidades fisiológicas de las cuales, ha surgido la doctrina de la redención. La llamo una evolución sublime del hedonismo sobre una base completamente morbosa. Íntimamente afín con ella, bien que con un nutrido aditamento de vitalidad y energía nerviosa helenas, es el epicureísmo, la doctrina pagana de la redención. Epicuro, un tipo decadente, desenmascarado como tal por mí. El miedo al dolor, incluso al mínimo dolor, por fuerza desemboca en una religión del amor. 31. He anticipado mi respuesta a este problema, basada en el hecho de que la figura del Redentor ha llegado hasta nosotros muy desfigurada. Esta desfiguración es en sí muy plausible, por varias razones tal figura no pudo conservarse pura, íntegra y libre de deformaciones. Tanto el medio ambiente en que se desenvolvió esta figura extraña corno, sobre todo, la histeria, las vicisitudes de la primitiva comunidad cristiana, dejaron en ella por fuerza sus huellas, ella enriqueció la figura, retroactivamente, con rasgos que solo son comprensibles a la luz de la guerra y los fines de propaganda. Ese mundo singular y enfermo en que nos introducen los evangelios, un mundo como salido de una novela rusa, donde parecen darse cita la escoria de la sociedad, enfermedades nerviosas e idiotismo infantil, forzosamente vulgarizó la figura, en particular los primeros discípulos tradujeron un ser que flotaba en un todo en símbolos e intangibilidades en su propia idiosincrasia, torpe para comprender algo de ella, para los mismos existió la figura posteriormente a su adaptación a formas más conocidas. El profeta, el Mesías, el juez futuro, el moralista, el taumaturgo, Juan Bautista, otras tantas ocasiones para entender mal la figura. No subestimemos, por último, el proprium de toda gran veneración, sobre todo de la sectaria, borra ella en el ser venerado los rasgos y características originales, con frecuencia penosamente extraños, no los advierte siquiera. Es una lástima que en contacto con el más interesante de todos los decadentes no haya vivido un Dostoyevsky, quiero decir, alguien que supiera percibir precisamente el encanto conmovedor que fluía de tal mezcla de sublimidad, enfermedad e infantilidad. Un último punto de vista, la figura, como figura de la decadence, bien puede haberse caracterizado en efecto por una singular multiplicidad y contradicción, no cabe descartar rotundamente esta posibilidad. Sin embargo, todo induce a desechar tal conjetura, precisamente la tradición debiera ser en este caso singularmente fiel y objetiva, cuando tenemos razones para suponer justamente lo contrario. Por lo pronto, hay una contradicción entre el predicador simple, dulce y manso cuya figura sugiere a un Buda en un mundo nada indio y ese fanático de la agresión, el enemigo mortal de los teólogos y los sacerdotes que la malicia de Renan ha exaltado como le Grand Maître en ironie. Personalmente, no dudo de que la agitación de la propaganda cristiana ha incorporado a la figura del maestro la crecida dosis de hiel, y aun de esprit, es harto sabida la falta de escrúpulo con que todos los espíritus sectarios hacen en su maestro su propia apología. Cuando la comunidad primitiva tuvo necesidad de un teólogo riguroso, enconado, iracundo y maliciosamente sutil para hacer frente a otros teólogos, se creó su Dios de acuerdo con sus necesidades, del mismo modo que le atribuyó sin vacilar conceptos nada evangélicos de los que ya no podía prescindir, resurrección, juicio final y toda clase de esperanzas y promesas temporales. 32. Me opongo, repito, a que se incorpore a la figura del Redentor el fanático, la palabra imperieux usada por Renan basta por sí sola para anular esta figura. La buena nueva consiste precisamente en que ya no hay antagonismos y contrastes, que el reino de los cielos es de los niños. La fe que aquí se manifiesta no es una fe conquistada en lucha, sino que está ahí, desde un principio, es, como si dijéramos, una infanticidad replegada sobre la esfera de lo espiritual. Los fisiólogos, por lo menos, están familiarizados con el caso de la pubertad retardada y no desarrollada en el organismo, como consecuencia de la degeneración.
Tal fe no odia, no censura, no se resiste, no trae la espada, le es totalmente ajena la idea de que pueda llegar a separar. No se prueba a sí misma, ni por milagros ni por premio y promesa, ni menos por la Sagrada Escritura, ella misma es en todo momento su propio milagro, su propio premio, su propia prueba, su propio reino de Dios. Esta fe tampoco se formula, vive, se opone a las fórmulas. Por cierto que las contingencias del medio, de la lengua y de los antecedentes intelectuales condicionan determinado círculo de conceptos. El primitivo cristianismo maneja exclusivamente conceptos judeosemíticos, por ejemplo, el comer y beber en el caso de la comunión, ese concepto del que la Iglesia, como de todo lo judío, ha hecho un grave abuso. Pero cuidado con ver en ellos más que un lenguaje simbólico, una semiótica, una ocasión para expresarse a través de alegorías. Precisamente el que ninguna palabra suya sea tomada al pie de la letra es la condición previa para que ese antirrealista pueda hablar. Entre los indios se hubiera servido de los conceptos del Sankyam, entre los chinos, de los de Lao Tse, sin notar la diferencia. Con cierta tolerancia en la expresión se pudiera llamar a Jesús un espíritu libre. No le importan las fiestas, la palabra mata, todo lo fijo mata. En él, el concepto, la experiencia, la vida, como él los conoce, son contrarios a todas las palabras, fórmulas, leyes, credos y dogmas. Él solo habla de lo más íntimo, emplea los términos vida, verdad o luz para expresar lo más íntimo, todo lo demás, toda la realidad, toda la naturaleza, hasta el lenguaje, tiene para él tan solo un valor de signo, de alegoría. Hay que cuidarse de no caer en error en este punto, por grande que sea la seducción inherente al prejuicio cristiano, es decir, eclesiástico, tal simbolismo por excelencia está al margen de todos los conceptos de culto, de toda su historia, de toda ciencia natural, de toda empiria, de todos los conocimientos, de toda política, de toda psicología, de todos los libros, de todo arte. El saber de Jesús es precisamente la locura pura ajena a que hay efectivamente cosas así. No conoce la cultura ni por referencia, no tiene por qué luchar contra ella, no is niega. Lo mismo se aplica al Estado, a todo el orden civil y social, al trabajo, a la guerra, jamás tuvo motivo alguno para negar el mundo, nunca tuvo la menor idea del concepto eclesiástico mundo. La negación es precisamente lo de todo punto imposible para él. Falta asimismo la dialéctica, falta la noción de que una fe, una verdad, pueda ser demostrada con argumentos, las pruebas de él son luces interiores, íntimos sentimientos de placer y autoafirmaciones, exclusivamente pruebas de la fuerza. Doctrina semejante tampoco puede contradecir, no concibe que haya, pueda haber, doctrinas diferentes, no sabe imaginar un juicio contrario al suyo propio. Donde lo encuentre, se lamentará por íntima simpatía de ceguera, pues ella percibe la luz pero no formulará objeción alguna. 33. En toda la psicología del Evangelio está ausente la idea de la culpa y del castigo, como también la del premio. Está abolido el pecado cualquier relación de distancia jerárquica entre Dios y el hombre, tal es precisamente la buena nueva. No se promete ni se condiciona la bienaventuranza, es esta la única realidad. Todo lo demás es signo que sirve para hablar de ella. La consecuencia de tal estado se proyecta en una práctica nueva, en la práctica propiamente evangélica. Lo que distingue al cristiano no es una fe, el cristiano obra y se diferencia por el hecho de que obra de un modo diferente. Por el hecho de que no se resiste ni de palabra ni en el corazón al que le hace mal. Por el hecho de que no hace distingos entre forasteros y naturales, entre judíos y no judíos, el prójimo es propiamente el correligionario, el judío. Por el hecho de que no guarda rencor a nadie, no desprecia a nadie. Por el hecho de que no recurre a los tribunales ni se pone a disposición de ellos, no juréis. Por el hecho de que bajo ninguna circunstancia, ni aun en caso de infidelidad probada de la cónyuge, se separa de su mujer. Todo se reduce, en el fondo, a un solo principio, todo es consecuencia de un solo instinto. La vida del Redentor no fue sino esta práctica, su muerte tampoco fue otra cosa. Ya no tenía necesidad de fórmulas, de ritos para la relación con Dios, ni siquiera de oración. Había desechado toda la doctrina judía de expiación y reconciliación, sabía cuál era la única práctica de la vida con la que uno se siente divino, bienaventurado, evangélico, en todo momento hijo de Dios. Ni la expiación, ni el ruego. Por perdón son caminos de Dios, enseña,
únicamente la práctica evangélica conduce a Dios, ella es Dios. El Evangelio significaba el repudio del judaísmo de los conceptos pecado, absolución, fe y redención por la fe, toda la doctrina eclesiástica judía quedaba negada en la buena nueva. El profundo instinto de cómo hay que vivir para sentirse en la gloria, para sentirse eterno, en tanto que con cualquier conducta diferente uno se siente en absoluto en la gloria. Únicamente este instinto es la realidad psicológica de la redención. Una conducta nueva, no una fe nueva.